En primer lugar, me da muchísimo gusto, muchísimo, que haya habido tanta presencia de ánimo de todos ustedes en las redes sociales a lo largo de todo este tiempo desde que se echó a andar la reforma fiscal, de la que todos sabíamos que tenía que hacerse algunas modificaciones porque así como está la reforma fiscal inhibe el crecimiento, lo hemos visto. Y por fin, me imagino que tiene otras razones, más adelante voy a platicar con ustedes de esto, pero ante el panorama complicado que se presenta en el horizonte económico, el secretario de Hacienda, casi no lo puedo ni creer, o sea, me siento así como hasta raro decirlo, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo que el gobierno federal tiene la absoluta disposición a dialogar con todos los sectores para revisar la reforma fiscal aprobada en el 2013 por el Partido Revolucionario Institucional, por el Partido Verde y por el Partido de la Revolución Democrática, por el PRD que fue su aliado. Aquí vemos la alianza. Dice Luis Videgaray que las negociaciones para evaluar posibles cambios en el ordenamiento fiscal deberán de darse en el marco de una discusión sobre el paquete económico para el año que entra. Discusión que estará llena de espinas. Y dentro de esta discusión podrán entrar, y aquí los sectores van a tener que hablar, el Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIN, la CONCANACO, la AMPI, los maquiladores, la industria acerera, o sea, todas las industrias, metalmecánica, automotriz, pero aparte de que tienen que hablar los sectores y decir, esto me está oponiendo muchos obstáculos por la reforma fiscal como fue puesta, las pymes, todas las organizaciones micro, pequeñas y medianas del país, pero también por el otro lado, tendrán que hablar personas físicas que han visto cómo sus prestaciones, deducibilidades, porcentajes de impuestos han venido a impactar al ahorro, al trabajo, al bienestar, a la inversión, a todo se ha venido a trastocar. Dice el secretario de Hacienda que las negociaciones para evaluar posibles cambios al ordenamiento fiscal deberán de darse en este marco de discusión sobre el paquete económico del año que entra, y todo esto va a empezar a discutirse a partir del 8 de septiembre. El Congreso se instala el día 1 de septiembre. Se dejará pasar una semana y ahí entrará esta discusión sobre el paquete económico completo, de la que ya en meses pasados le hemos venido a ustedes diciendo que se va a utilizar un sistema de presupuesto base cero, imposible de realizar en México, pero digamos como una pretensión de lo que será, estoy seguro, una serie larga de recortes al presupuesto ante la incapacidad de la economía mexicana en el sector gobierno de echar a andar una serie grande de proyectos ante falta de liquidez. Ha habido menos actividad económica, ha habido menos recaudación, aunque digan lo contrario, ha habido menos inversión extranjera, aunque digan lo contrario, ha habido menos inversión del sector público y claro, por factores económicos, fiscales fundamentalmente, y también factores sociales como inseguridad, corrupción, impunidad, el sector privado ha dejado de invertir en muchos rubros durante muchos meses, trayendo por consecuencia, por resultado, que la cara de la economía mexicana, el rostro de la economía mexicana es el peso, y el peso también ha venido a perder peso. El peso pierde peso. Ayer nuestro peso mexicano llegó a tocar los 16.79 y esta no es, entiendo que hay un montón de explicaciones, muchas explicaciones y muchas justificaciones. No obstante todo, nosotros tenemos que reconocer que el último recorte que hizo
el señor Agustín Carstens al frente de Banco de México sobre el crecimiento en México, ubicándolo entre el 1.7 y el 2,5%, nos habla claramente de que la economía mexicana está apostando a terminar el PIB en este año arriba del 2, pero de todas maneras pensamos que no llegará a ese pretendido 2%, es decir, estará por abajo del crecimiento inercial que hemos vivido y visto en los últimos 20 años, por abajo de ello. Una vez que se entregue al Poder Legislativo la serie de proyectos que conformen la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación, como lo exigen los principios legales, estaremos en condiciones de platicar detalles, según enfatiza Luis Videgaray. La instrucción, fíjense, cómo la semántica es muy importante. Dice, la instrucción que recibo del presidente de la República es abrir un proceso de diálogo constructivo con todas las fuerzas políticas y empresarios, con trabajadores del campo, con todas las voces de la sociedad, para discutir la reforma fiscal. O sea, salva al presidente y propone un diálogo que pretende salvarlo a él, a Videgaray, luego de que acudió al informe de labores del presidente del Senado, que es Luis Miguel Barbosa, en la vieja casona de Jicotencatl. El secretario de Hacienda dijo que el gobierno federal mantendrá a toda costa la estabilidad financiera, la conducción responsable de las finanzas públicas ante la convulsión del entorno internacional. Y otra vez se basan en la convulsión del mercado internacional para justificar la convulsión en el mercado nacional. El PRI en el Senado, el PRI, acepta revisar en el próximo periodo de sesiones, o sea, cuando entre la 63ª legislatura, eventuales ajustes a la reforma fiscal para flexibilizarla, facilitar a los contribuyentes a través de mecanismos como la deducibilidad, el pago de sus obligaciones, según dice el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Senadores, que es el señor Emilio Gamboa. El PRD, que está participando también en este principio de discusión política, ya se adelanta y dice, de todas maneras, modificaciones las que sean, pero no aceptaremos un IVA generalizado en alimentos y medicinas. Y ahí es en donde me revientan los grupos políticos. Me revientan los grupos políticos que se sientan a una mesa para dialogar y discutir y llegar a acuerdos, y ellos ya traen los propios como condiciones irreductibles. Si el PRD lo que sostiene es que de entrada no aceptará un IVA generalizado en alimentos y medicinas, ¿cómo diantres le vamos a hacer para salvar la otra parte, que es el sector, es esta zona fiscal en donde se cobra el trabajo? O cobras al consumo o cobras al trabajo. Lo que se necesita en México es bajar el cobro al trabajo, inversión y ahorro, y subir el cobro al consumo. Y eso lo sabe cualquier fiscalista con 3 dedos de frente. Y el PRD ya de entrada está rechazando este principio. Ahora, bueno, por esta parte, le digo, toda esta posibilidad de revisar fiscalmente a la reforma me encanta. Debe de ser, ya se dieron cuenta, el presidente de la República ya da instrucciones, Luis Videgaray ya es obsecuente a la idea de buscar una revisión sobre lo que ha sido imposible, intransitable, intransigente, brutalmente, o sea, subir impuestos en un momento de crisis es como pegarse un balazo en el estómago. Pero en fin, lo hicieron. Ahora, también, ¿qué creo que está pasando? Y lo tengo que decir. Yo lo que pienso es que Videgaray ya se ha dado cuenta también de que esta posición intransigente
adoptada por él desde el principio de esta administración, tiene que suavizarla. Y lo tiene que hacer, creo, porque se estará preparando para tiempos políticos hacia las elecciones en el 18 y ahora está abonando en su camino, en el suyo, perdón por la redundancia, en el suyo propio, para poder entonces mañana empezar a cobrar la popularidad que ahora Luis Videgaray Caso no tiene. Entonces está poniendo ya sus barbas a remojar, producto de lo que en el pasado le ha traído tantas antipatías, incluidas aquí las del presente, de una serie, no una medida, sino una serie de medidas expresadas en la reforma fiscal que han venido a pegarle. Lo dije en alguna ocasión y lo repito, una cuchillada a la clase media mexicana y han deteriorado brutalmente al nivel de vida de muchísima gente, alterando todo el ciclo económico del país. Generación de empleos, generación de liquidez, generación de bienestar, todo lo que le hace falta a México, todo para que haya un ímpetu y una dinámica en la economía mexicana. Todo lo mataron con esta reforma fiscal, todo lo mataron. Quiero invitar a todos los sectores que hay en este país que sientan algún tipo de agravio, y hablo de la sociedad y hablo de las empresas, algún tipo de agravio por la reforma fiscal, por razones específicas, a que hablen. Tienen que hablar hoy. Se tiene que tomar en serio una discusión hoy que le dé al proceso fiscal un ámbito de germinación, de regeneración, de reestructura, de ímpetu, de ánimo para la actividad económica. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Se debe? Por supuesto que se debe. Solamente falta que haya del lado del gobierno la inteligencia suficiente como para escuchar todas las voces. Punto y aparte. ¿Qué riesgo se nos da en todo esto? El riesgo que se nos da en todo esto es que quedemos otra vez con un pegote fiscal que se manifieste como una especie de miscelánea y que otra vez no podamos tener una fórmula completa, ideal, cíclica, bien cerradita, bien cuadrada, en la que podamos de verdad proponer una reforma fiscal estimulante para el crecimiento y no un pegote fiscal, no, una aberración fiscal como la que se presentó en la reforma o un pegote fiscal que derivaría en una miscelánea. Miren, hay fiscalistas, economistas, modelos económicos que se pueden adoptar para que todos paguemos impuestos. ¿En dónde está la economía informal? ¿Qué hemos hecho de ella? ¿Hasta dónde la economía informal es la salida de muchas personas físicas y morales que luego de la reforma fiscal se tuvieron que refugiar ahí y que en el discurso oficial se han dicho dos cosas: que hay más contribuyentes formales, no es cierto, y que hay más recaudación, que tampoco lo es. Y si la ha habido, esta ha sido coyuntural y momentánea por ciertas circunstancias muy específicas en el mercado del fisco. Pero ni ha habido más contribución, o sea, ni ha habido más recaudación, ni tampoco ha habido en toda esta enorme estrategia una posibilidad de auspiciar el crecimiento en México. Esperamos que así sigan. La noticia no va a ser muy destacada en los medios de comunicación, porque no le entienden o porque no le quieren entender.
Lo que sí puedo decirles que la postura de ayer de Luis Videgaray Caso es 180 grados diferente a lo que ha sido del día anterior hasta el principio del sexenio. Y por favor, al PRD decirle, no elimines posibilidades antes de que éstas empiecen a ser discutidas. Si hay la necesidad para que todos paguemos en automático impuestos, con un impuesto al valor agregado, un IVA generalizado, incluido alimentos y medicinas, no se preocupen por los sectores que no tienen dinero para los alimentos y las medicinas. Esos sectores no solamente no tienen dinero para el IVA generalizado, no tienen dinero para el alimento o la medicina. Y para ellos vamos a tener que encontrar fórmulas no para ayudarlos, sino para impulsarlos a que tengan un mayor ingreso. Y para eso se necesita tener una radiografía del país, para que nos demos cuenta de en dónde está el recurso y cómo podemos repercutirlo para el que no lo tiene. Visto así el panorama, pienso que lo de ayer fue una de las noticias más importantes que se han dado en el sexenio de Enrique Peña Nieto desde que empezó. Rectificar la reforma fiscal es mandatorio, es impostergable, es fundamental, es vital, porque si no lo hacemos, como decían en la revolución, chupamos faros. Vamos a hacer una pausa.